Bien, hoy vamos un poquito más con narcisismo y lo que tiene que ver con aquellos puntos del tema que siguen generando confusión. Cuando ya nos encontramos con más disponibilidad para saber sobre este tema, es decir, si he vivido alguna de estas situaciones, si he sido parte de alguno de estos vínculos y ya he atravesado distintas etapas psicológicas que se dan por las cuales en una primera instancia no puedo escuchar nada sobre esto. Una vez que, insisto, se van dando otros estadios psicológicos, puedo empezar a quizás conectar con el tema, a quizás escuchar un poco más sobre el tema, que es un poco de lo que han visto en los últimos años, ¿sí? Tuvimos más disponibilidad psicológica y emocional para empezar a ahondar en este tema. Y ahí tuvimos más apertura para empezar a escuchar de qué se trataba, empezar a comprender algunas cosas que estaban muy naturalizadas y cuánto de esto se daba en los vínculos. Pero hoy voy con aquellos temas que generan más rispidez todavía. Ejemplo, ya hay más apertura para poder conocer sobre este tema, pero no hay tanta apertura para poder comprender cuáles son algunos factores que nos dejan mucho más vulnerables para quizás ser parte de este tipo de vínculos. Y aclaro, 1.000.000.000 de veces. Las consecuencias dañinas que traen estos vínculos son responsabilidad de quien las ejerce, ¿sí? No es que estamos dividiendo responsabilidades. Lo que estamos planteando es que psicológicamente es súper importante qué es lo que nos deja conocer, qué es lo que nos deja un poco más a ciegas con respecto a este tipo de vínculos. A eso nos referimos con vulnerabilidad psicológica y emocional. Es decir, voy a tener más naturalizados ciertas características y ciertos accionares, lo cual me llevará a posiblemente, esto que les digo, no estar como más a ciegas si entro en un vínculo así. Incluso previamente, es decir, si conozco a una persona y tiene estas características, estaré justamente con una configuración afectiva que tenga naturalizado esto. Por ende, no lo podré ver como no sano. Con este punto, como lo dije muchísimas veces en redes, no nos referimos a que sea, estamos todos en alerta y andamos con eso que se hizo tan conocido de las red flags, andamos todo el tiempo nerviosos y creyendo que todos tenemos un montón de cosas patológicas y dañinas, entonces las veremos y no entren en esos vínculos porque la gente es mal. No, porque eso genera como más confusión, más caos, más sistemas de alerta, sino comprender qué aspectos tengo naturalizados que pueden ser factores que me hagan ver eso como lo que sucede siempre en relaciones. Y ya, esto pasa. Y no. Y ahí es donde venimos trabajando fuertemente, en que dejen de estar naturalizados ciertos intercambios y ciertas dinámicas que justamente pertenecen a la familia del perfil narcisista. Un punto donde se genera mayor resistencia. No, pero ¿sabes qué? A mí me cuesta entenderlo porque yo veo estos puntos, veo estas cosas que dicen y sí, ahora puedo ver que pasaban, que las hacía, pero con otros, nunca conmigo. Y ahí está el tema. Tengo naturalizado que en los vínculos, aquella persona que esté conmigo no va a accionar conmigo de esa manera, por el amor, por la relación, por lo que sea que mis creencias me digan. El tema es que sería bueno que trabaje en comprender que en mi configuración afectiva no está sano el punto donde yo diferencio el trato de una persona para conmigo que para con otros. Las personas plantean esto de, bueno, pero es distinto cuando vos estás en un vínculo, en una pareja, va a haber variaciones. Claro que sí. Pero ahí la obsesión está haciendo un poco de lío. ¿Por qué? Porque me está queriendo explicar desde la lógica dos conceptos que no necesariamente tienen que ver. Sí, en un grado de intimidad va a haber justamente mayor intimidad en el vínculo y se darán situaciones e intercambios diferentes a los que tenemos en la calle. Pero eso no quiere decir que mi manera de responder al otro, sea mi pareja o no sea mi pareja, se va a modificar en base al vínculo de intimidad o al vínculo de interés que yo tenga. Y ahí la palabra interés.
¿Vieron este ejemplo de fíjate cómo trata al mozo, no cómo te trata a vos? No se refiere ni al mozo, ni a la profesión, ni al oficio, no va desde ese lado. Va a observar cómo trato a una persona cuando yo no tengo mi intención y mi interés dirigida a esa persona. ¿Sí? Es un vínculo donde no está tan focalizado. Entonces, lleva a intentar hacer foco en este punto. ¿La persona tiene un margen de acción similar con todas las personas? ¿Uso el mismo sistema de creencias y de valores en mi accionar en la vida o no? Porque ahí aparece mucho el factor de sí. Ya hay más disponibilidad para poder trabajar en el tema. Si ahora que lo pienso, es cierto que con la gente sí se maneja un poco así, como dicen, que es el perfil narcisista, pero conmigo no. Y ahí está uno de los puntos a trabajar. En comprender que mi configuración está validando y naturalizando que la gente tenga distintos tipos de accionares. ¿Sí? Eso que me lleva a quedar a ciegas en poder observar que justamente hay algo que no está bueno. ¿Sí? Hay algo en ese sistema de creencias y en ese sistema de valores que está haciendo como mucho ruido. Me comporto de una manera así y de otra manera acá. Y empieza el sí, ahora que lo pienso, era un poco de estar todo el tiempo tratando a la gente como desvalorizándolos, o si se peleaba con alguien, pasaba de tratarlos de una manera u otra cuando ya no tenía más importancia. Y ahí empieza a desmenuzarse un poco el punto. Segundo tema que cuesta un poquitito observar. Uno de los aspectos que trabajamos en terapia es trabajar psicoeducativamente en esto que les mencionaba, ¿no? Comprender qué aspectos yo tengo naturalizados. Y se menciona el punto de, para que yo tenga naturalizado esto, es muy posible que mi cercanía, particularmente en mi mayor tiempo de modelado se refiere como a crianza, pero a todo mi tiempo de formación psíquica y emocional, es muy posible que hubiera por lo menos una persona cercana con algunas de estas características. Cuando mencionamos eso, entonces empezamos como a revisar para todos lados. La idea, una vez más, cuando se trabaja en estos aspectos, es de a poco ir comprendiendo cómo es que eso estaba naturalizado para que ese vínculo, que esos accionarios no se vieran como esto muy saludable no es. Ahí solemos reforzar esto de, bueno, recordemos, como todo en psicología hay grados, ¿sí? No es que es perfil psicopático, ¿sí? El perfil narcisista es completo el perfil psicopático, no. Pero sí hay grados. Y a mayor grado de eso, más justamente puede quedar grabado. Pero con unos grados más bajos, por decirlo de alguna manera, también. Es decir, si algunas conductas narcisistas ya estaban como dando un poco vueltas en personas cercanas durante mi tiempo de modelado, y yo las vi, las observé, las viví, estuvieron dirigidas a mí, estuvieron dirigidas a alguien cercano, eso se naturaliza en el sistema. Y eso no quiere decir que yo las voy a llevar adelante, ni que necesariamente otro las va a llevar adelante. El foco en el que nos centramos es, si está en la periferia, mientras yo me estoy formando, una de las opciones es que mi sistema naturalice eso. Entonces ese tipo de accionar es visto como bueno. Es así. A que la gente no se hace chistes, molestándose, chicaneándose todo el tiempo. No tiene por qué ser así. Pero que en las familias no es así, que siempre hay que estar agradando como a uno, y bueno, viste, como... No es sano que sea así. Pero que no es que en las relaciones amorosas siempre hay uno que le dice al otro, bueno, que si no me querés, si no me lo estás demostrando, entonces bueno, deja, no importa. Y tenemos un montón de conductas justamente narcisistas, de manipulación, donde los vínculos siempre tienen como un tira y afloje constante.
lógicamente esto hace como un ruido y nosotros empezamos a trabajar justamente con la persona en esto. En comprender que no es, ay, salimos como de cacería a ver dónde había alguien cercano. No, sino en comprender que socialmente todavía estamos trabajando todos en desnaturalizar conductas de manipulación que están bastante grabadas, todavía en todos, como humanos. Como decimos siempre, las conductas patológicas no son diseñadas por el humano, a ver, vamos a salir y hacer esto. Pero las cuestiones culturales y sociales marcan algunas más, otras menos. Estos son formatos de crianza, a los hijos hay que enseñarles así. Las parejas se tratan así y eso va forzando para un lado o para el otro. Redireccionando más para un lado o para el otro. Ahora bien, cuando empezamos a encontrarlas y empezamos a desmitificarlas, es donde vamos avanzando. Y he aquí el punto. Comprender que si yo tenía configurado de manera naturalizada en mi sistema, ¿sí?, cierto tipo de conductas de manipulación, ahí es donde hablamos de esta vulnerabilidad psicológica y emocional que va a ser mucho más permeable a esos intercambios, porque los vea justamente como naturales, como esto es así. Y ese es otro de los puntos que cuesta un poquitito trabajar, ¿sí? Comprender que eso ya estaba naturalizado previamente en el sistema. Realmente cuando la persona llega a terapia, y particularmente porque esto se plasma mucho en vínculos amorosos, menciona a partir de tal. Y en líneas generales eso empezó antes. Con tal se plasmó. Con tal se expresó mucho más claro. Pero posiblemente era previo. Y una vez que hay espacio para ver esto, la persona puede empezar a comprender por qué su sistema vio eso de esa manera. Este es uno de los grandes tópicos, ¿no? Después con el tiempo incluso de las cosas que también, este era el punto 3 que duele mucho, pero cómo no lo vi, cómo no me di cuenta, cómo no un montón de cosas, bueno, porque estaban naturalizadas. Recién cuando trabajamos en configuración afectiva mucho más saludable es donde lo puedo observar, ¿sí? Y esto se trabaja muchísimo también con lo que justo estos días estoy hablando en el Instagram de este tema, en grupos de amistades, en el trabajo. Si ustedes observan este tipo de conductas, las hemos ramificado en distintos lados. Entonces, es común que entre amigos nos tratemos así, y no. Pero sí siempre fue así, y no. Y pero si en el trabajo es normal que tu jefe te trate así, y no. ¿Sí? Es ahí donde tenemos aspectos que está bueno que sigamos trabajando, ¿sí? Les mando un beso enorme y